Buenos días, profesora Miriam Soto. Mi nombre es Sebastián García y le voy a estar hablando sobre la extinción de las obligaciones. Primero hay que entender en qué consiste una obligación. Una obligación es un vínculo jurídico entre un acreedor y un deudor, donde el acreedor le exige cierto comportamiento al deudor y el deudor está en la obligación de tener dicho comportamiento hacia el acreedor. Entonces, la obligación es el vínculo que los une en el sentido que es la conducta que el acreedor tiene derecho a exigirle al deudor y que el deudor está en su obligación de cumplir. Por extinción de una obligación se entiende que este vínculo deja de existir porque ya la obligación ha llegado a su conclusión legítima o por algún motivo ya no hay ese vínculo jurídico entre un acreedor y un deudor. ¿Cómo se extinguen entonces estas obligaciones? Y hay diferentes maneras en que las obligaciones se extinguen. Están las maneras in so iure. Entre estas encontramos la manera más común y la que se supone es la norma, la manera normal en que se deberían llegar a la extinción de las obligaciones, que es el pago de las mismas. El pago consiste en que el deudor realice exactamente lo que se acuerda en la obligación. ¿Quién tiene la potestad de elegir, de recibir este pago? El acreedor. ¿Y quién es el que está en la obligación de dar ese pago? El acreedor. Una vez que el pago esté listo, una vez que se ha realizado la acción, se ha dado el dinero acordado, o se ha hecho o no se ha hecho aquello en que consiste la obligación misma, si su naturaleza está una naturaleza conclusiva, o sea, de que son acuerdos, son obligaciones en la que una vez realizada dicha acción dejan de existir, pues así se concluye la obligación. Ha terminado. Pero hay otras maneras. Otra de las maneras en la que se extingue una obligación de manera ipso iure, de acuerdo a esta categoría, es la novación. La novación es un reemplazo de una obligación por otra, donde el acreedor y el deudor siguen siendo el mismo, pero la obligación ya no. Cuando esto ocurre, la obligación anterior, la que estaba ahí, deja de existir, se extingue. Ya no existe esa obligación entre el acreedor y el deudor, sino la nueva. Y otra de las maneras sería la pérdida de la cosa de vida, o sea, el objeto de la obligación se pierde por algún motivo y entonces en esta situación ya el deudor ya no se considera en obligación de entregarla entonces ya se extingue esta obligación. Por ejemplo, sería un bien inmueble que ha sido destruido por un terremoto. Entonces ya no se considera al deudor culpable de esta situación y entonces no tiene por qué pagarle nada al acreedor y entonces se considera esta obligación extinta porque ya el objeto no existe. Otra de las maneras es el mutuo desentimiento, donde tanto el acreedor como el deudor se ponen de acuerdo y dicen de que ya no quieren tener ese vínculo, ya no quieren tener ciertas obligaciones. Renuncia pues el acreedor a su derecho de exigirle al deudor este dicho comportamiento, esta obligación, y el deudor está de acuerdo, no tiene sentido mantener esta relación. Otra de las maneras es la confusión, donde ocurre que el acreedor y el deudor son el mismo sujeto y por lo tanto no existe ningún vínculo obligatorio ahí, puesto que no pueden ser el mismo sujeto el acreedor y el deudor. Esto ocurre, por ejemplo, en la gerencia, donde aquel que le hereda algo a un sujeto es acreedor o deudor de este mismo sujeto. Y en esta herencia, cuando se ocurre la muerte de este sujeto y traspasa las obligaciones, puede traspasar una obligación donde termine siendo este sujeto, que era la cuestión, el mismo acreedor y deudor. Entonces se considera que esta obligación se extingue, porque simplemente esto no es posible. Tenemos también la capitas disminutiva, donde se traduce acá a disminución de capacidad. En el derecho romano uno tenía cierta capacidad de contraer obligaciones y de tener derechos según sea uno ciudadano, sea uno esclavo o sea libre, o sea uno si iuris o alien iuris.
Cuando una persona, cuando se contrae una obligación, cuando un romano contrae una obligación con otro, y uno de estos cae en una cápita disminución donde pierde o bien la libertad, pierde la ciudadanía o cambia de ser a sui juris alien nuris, se pueden perder ciertas obligaciones que se tenían ahí y se extingue esa misma obligación entre el acreedor y el deudor. Bueno, profesora Miriam Soto, esto ha sido toda mi participación. Soy parte del grupo 3, aunque no hice el video en grupo porque nunca vi una coordinación del grupo ni nada por el estilo. Tampoco pude llegar a desarrollar todo el tema por falta de contenido, por problemas del internet también, y por eso voy a tratar de subir este video lo más pronto posible porque no sé si lo llegue a subir después. Quizás sea demasiado tarde. Un gusto y que la pase bien.